Thomas Nagel, la última palabra. Capítulo 1. Introducción. Apartado 1. Esta discusión se ocupará de una cuestión que recorre prácticamente todas las áreas de investigación y que se ha extendido incluso a la cultura general. La cuestión de dónde llegan a su fin el entendimiento y la justificación. Terminan en principios objetivos cuya validez es independiente de nuestro punto de vista o terminan dentro de nuestro punto de vista individual o compartido, de modo que, finalmente, aún los principios aparentemente más objetivos y universales se derivan su validez o autoridad de la perspectiva y la práctica de aquellos que los siguen. Mi aspiración es clarificar y explorar esta cuestión e intentar defender, respecto de ciertos ámbitos del pensamiento, lo que llamaré una respuesta racionalista frente a lo que denominaré una respuesta subjetivista. El problema, en pocas palabras, es si la primera persona, en singular o en plural, se esconde en el fondo de todo lo que decimos o pensamos. La razón, si es que existe tal cosa, puede servir como un tribunal de apelaciones no solo contra las opiniones aceptadas y los hábitos de nuestra comunidad, sino también contra las peculiaridades de nuestra perspectiva personal. Es algo que cada persona puede encontrar en su interior, pero al mismo tiempo posee autoridad universal. La razón nos brinda, misteriosamente, una forma de distanciarnos de las opiniones comunes y las prácticas admitidas que no consiste en una mera elevación de la individualidad. Es decir, no es una decisión de expresar nuestro ser idiosincrásico en lugar de seguir a los demás. Quien quiera que apele a la razón se propone descubrir una fuente de autoridad dentro de sí mismo que no es simplemente personal o social, sino universal, y que debería también persuadir a otros que estén dispuestos a prestarle atención. Si esta descripción suena cartesiana o incluso platónica, no es por accidente. Este tópico puede ser antiguo y trillado, pero está plenamente vigente hoy, en parte debido a la prevalencia de diversas formas de lo que yo, pero no usualmente, sus proponentes, llamaría escepticismo acerca de la razón, ya sea en general o en alguna de sus manifestaciones. Una versión vulgar de este escepticismo es epidémica en las regiones más endebles de nuestra cultura, pero también goza de un serio apoyo filosófico. Me veo impulsado a encarar este estudio en parte por el clima de irracionalismo que hay en el ambiente actual, pero también porque no sé realmente qué más decir después de que el irracionalismo ha sido rechazado como incoherente, ya que hay un problema real acerca de cómo es posible que exista tal cosa como la razón. ¿Cómo es posible que criaturas como nosotros, dotadas de las capacidades contingentes de una especie biológica cuya misma existencia parece ser algo radicalmente accidental, puedan acceder a métodos universalmente válidos de pensamiento objetivo? Como esta pregunta parece no tener respuesta continua,
Como esta pregunta parece no tener respuesta, continúan apareciendo variantes sofisticadas de subjetivismo en la literatura filosófica, aunque yo creo que estas no son más viables que el subjetivismo crudo. Comencemos por la variante cruda, el calificativo relativista para mí o para nosotros. Se ha convertido casi en un acto reflejo y con un sustento vagamente filosófico. Es usado a menudo en forma generalizada para interpretar los desacuerdos más profundos sobre creencias o métodos como debidos a diferentes marcos de referencia, formas de pensamiento o de prácticas, o formas de vida, entre las cuales no existe ninguna forma objetiva de juicio, sino solamente una lucha por el poder. La idea de que todo es construido pertenece a esa misma familia, puesto que todas las justificaciones llegan a su término con lo que las personas que las aceptan encuentran aceptable y sin necesidad de justificación ulterior. Se piensa que ninguna conclusión puede reclamar validez más allá de la comunidad cuya aceptación la valida. La idea de razón, en cambio, remite a métodos de justificación que no son ni locales ni relativos. Métodos que distinguen las inferencias universalmente legítimas de las ilegítimas y que aspiran a alcanzar la verdad en un sentido no relativo. Aunque estos métodos pueden fallar, esta es su aspiración, y las justificaciones racionales, aun si llegan a su fin en algún punto, no pueden terminar con el calificador para mí si plantean esa exigencia. La característica esencial del razonamiento es su generalidad. Si tengo razones para concluir en, creer en, desear o hacer algo, estas no pueden ser razones solo para mí. Las razones deberían servir como justificación para cualquiera que esté haciendo lo mismo en mi lugar. Esto deja abierta la cuestión de qué es para otro el estar en mi lugar. Pero cualquier afirmación de que lo que es una razón para mí no es una razón para que otro llegue a la misma conclusión debe ser respaldada por razones adicionales, a fin de mostrar que esta aparente desviación de la generalidad puede explicarse en términos que son ellos mismos generales. La generalidad de las razones significa que ellas rigen no solo en circunstancias idénticas, sino también en circunstancias relevantemente similares, y que lo que es una similitud o diferencia relevante puede explicarse mediante razones igualmente generales. Idealmente, el objetivo es arribar a principios que son universales y que no tienen excepciones. Razonar es pensar sistemáticamente en formas que cualquiera que mirara sobre mis hombros debiera ser capaz de reconocer como correctas. Esta es la generalidad que niegan los relativistas y los subjetivistas. Incluso cuando introducen un simulacro en generalidad de generalidad en forma de una condición de consenso en una comunidad lingüística, científica o política. Es el tipo incorrecto de generalidad, ya que en última instancia es estadística, no racional. Lo peor es que el subjetivismo es más que un insignificante adorno intelectual o un emblema de elegancia teórica. Se lo utiliza para desviar la discusión o disminuir el alcance de los argumentos de otros. Aseveraciones de que algo es verdadero o falso sin calificaciones relativistas corren el riesgo de ser ridiculizadas como expresiones de una perspectiva o forma de vida provinciana, no como un paso preliminar para mostrar que están equivocadas mientras que lo verdadero es otra cosa, sino como una forma de mostrar que nada es correcto y que, en cambio, todos estamos expresando nuestros puntos de vista personales o culturales.
El resultado real ha sido un crecimiento de la hoy ya extrema pereza intelectual de la cultura contemporánea, y el colapso de la argumentación sería en los ámbitos menores de las humanidades y las ciencias sociales, junto a una negativa a tomar seriamente, como algo diferente de las manifestaciones en primera persona, los argumentos objetivos de los demás. No voy a ocuparme directamente de las manifestaciones de esta actitud, pero allí está como una fuente de irritación de trasfondo. Aunque no tengo esperanzas fundadas de que trabajar alrededor de la pregunta de cómo es posible la razón consiga que el relativismo llegue a estar menos de moda. Muchas formas de relativismo y subjetivismo colapsan incurriendo o bien en autocontradicción o en vacuidad. En autocontradicción porque terminan afirmando que nada es verdadero, o en vacuidad porque se reducen a la afirmación de que cualquier cosa que nosotros decimos o creemos es algo que nosotros decimos o creemos. Creo que todas las formas de subjetivismo, tanto las más generales como las más acotadas, que no fracasan de alguna de estas dos maneras, son claramente falsas. Mi propia opinión es que existe esa cosa o categoría del pensamiento, que es la razón, y que ésta opera tanto en la teoría como en la práctica, tanto en la formación de creencias como en la de deseos, intenciones y decisiones. Esto no quiere decir que la razón sea algo particular en cada caso, sino solamente que ciertos aspectos decisivos de nuestro pensamiento acerca de asuntos tan diversos pueden ser todos entendidos como instancias de ella, en virtud de su generalidad y su posición en la jerarquía de la justificación y de la crítica. Me referiré a esta como la posición racionalista. Mi aspiración será la de ver si se le puede dar una forma plausible. ¿Cómo puede reconciliarse el carácter no condicionado de los resultados a los que apuntamos por medio del razonamiento con el hecho de que es puramente algo que nosotros hacemos? Cada uno de los grandes filósofos tuvo algo que decir acerca de esto. Mis simpatías están con Descartes y Frege, e intentaré resistir la limitación al alcance de la razón humana que puede encontrarse en diversas formas en los trabajos de Hume, Kant y, en una lectura corriente, en Wittgenstein. Más recientemente, versiones de esta limitación se encuentran en Willard Van Orman Quine, Nelson Goodman, Hilary Putnam, Bernard Williams y Richard Rorty. Estas formas de subjetivismo rehuyen las pretensiones manifiestamente audaces del pensamiento humano y tienden a hundir su contenido en sus bases, de modo que no llegue tanto más lejos de nosotros como parece hacerlo. En buena parte, habré de argumentar no contra las posiciones de filósofos en particular, sino contra una tendencia general a reducir las pretensiones objetivas de la razón, una tendencia que se manifiesta en muchos argumentos filosóficos, vulgares y sofisticados, y que es una tentación constante para aquellos que tratan de entender ese fenómeno. La posición a la que me opondré será esta forma de subjetivismo tal como yo interpreto su atractivo. Una posición que a veces parece ofrecer la única explicación posible en esta materia, dado el hecho de que somos quienes somos, pero de la que creo que no puede tornarse inteligible. Apartado 2. Debemos distinguir entre los desafíos filosóficos generales a la objetividad de la razón y los desafíos corrientes a ciertos ejemplos particulares de razonamiento, que no ponen en tela de juicio a la razón misma. Para tener la autoridad que ella reclama,
La razón debe ser una forma o categoría del pensamiento respecto de la cual no exista ninguna apelación posible más allá de ella misma, es decir, cuya validez sea incondicional porque es empleada necesariamente en cada pretendido reto a sí mismo. Esto no significa que no haya apelación posible contra los resultados de cualquier uso particular de la razón, ya que es fácil cometer errores en el razonamiento o verse completamente desorientado acerca de las conclusiones que éste nos permite inferir. Pero las correcciones o las dudas deben provenir de operaciones adicionales de la propia razón. Podemos, por lo tanto, distinguir entre críticas de razonamientos y desafíos a la razón. Si es un razonamiento lo que ha tenido lugar, entonces la crítica de sus resultados debe revelar errores en el razonamiento, que también serán universalmente errores. Cada vez que impugnamos una conclusión mediante la indicación de un error en el manejo que alguien hace de la aritmética o de la lógica, o de su falta de consideración de una posibilidad que no ha sido descartada por las pruebas disponibles, o de la falta de analogía de dos casos que fueron mal agrupados, permanecemos dentro del territorio de la justificación y la crítica racionales y no ponemos en duda que nuestro interlocutor esté utilizando un método generalmente válido para alcanzar la verdad objetiva. Esta crítica y evaluación de tipo interno no implica nada subjetivo. Existe una especie externa de crítica, por otro lado, que socava la conclusión precisamente a través del cuestionamiento de la objetividad de sus fundamentos. Una forma importante de objetar desde fuera lo que se presenta como producto de la razón consiste en afirmar que éste no es en absoluto el resultado de un razonamiento, ya sea válido o inválido, sino algo distinto, la expresión de una perspectiva particular, personal o cultural, que no alcanza validez universal. Tal vez racionalizada u objetificada artificialmente en un acto de autoengaño. A veces se puede cuestionar un caso particular de razonamiento aparente de esta manera, sin que ello implique ninguna duda acerca de que la razón de aquel tipo sea posible. La acusación corriente de racionalización, al igual que la exposición de errores en el razonamiento, no cuestiona las afirmaciones de la razón en sí misma, sino que las presupone. Esta acusación contrasta las fuentes de la creencia en este caso, con un tipo de fundamento alternativo que la justificará realmente o que demostraría su verdad. Pero este tipo de diagnóstico puede también adoptar una forma más general y puede ser usado para construir una proposición filosófica. Dependiendo de cada caso, la crítica puede apuntar a desacreditar completamente la afirmación pretendidamente basada en la razón, o meramente a mostrar que es algo diferente, menos universal, pero que está supuestamente mejor sustentada de lo que lo estaría en su interpretación racionalista. Si el fin es mostrar que el razonamiento es el método incorrecto para arribar a o apoyar conclusiones del tipo de las que están en discusión, entonces no describiríamos el uso del método alternativo correcto como una racionalización, sino que arguiríamos que llamarlo razón sería un error de interpretación. Esta última estrategia juega a menudo un rol en el ataque a la razón como parte de la base de la ética, cuando el objetivo no es el de desprestigiar la ética, sino el de revelar sus verdaderos cimientos. Por el otro lado, completando el espectro de posibilidades, dichos diagnósticos pueden ofrecerse no como críticas ni como alternativas,
sino como interpretaciones reduccionistas acerca de qué es realmente la razón, a saber, un elemento contingente, aunque básico, de una cultura o forma de vida particular. El conjunto de movidas que es usual entre el realismo, el escepticismo y el reduccionismo tiene lugar aquí del mismo modo que en todos los ámbitos de la filosofía. El reduccionismo, una interpretación subjetiva o relativista de la razón, parece ofrecer un refugio contra el escepticismo si el realismo, la posición fuertemente universalista, parece muy difícil de sostener. Siendo yo mismo un realista acerca de la razón, considero a estos rescates reduccionistas como equivalentes al escepticismo, es decir, son formas de escepticismo acerca de la realidad de lo que yo considero que es la razón. Sus proponentes lo describirían de modo distinto, como negaciones de la corrección de mi concepción de la naturaleza de la razón, ya sean francamente escépticos o acomodaticiamente reduccionistas. Este tipo de diagnósticos desafían el ideal fuertemente racionalista, platónico o cartesiano. Pueden estar dirigidos a una categoría particular de juicios, como en el caso de la razón legal, o ética, o científica, o bien pueden ser más generales. Una distinción adicional de gran interés teórico concierne el tipo de diagnóstico que dichas críticas ofrecen acerca de lo que sucede realmente bajo el título razón. La razón se propone ofrecer un método para trascender tanto lo meramente social como lo meramente personal, y una crítica de la concepción racionalista que cree que dicha doble trascendencia es imposible, puede decir ya sea que aquello a lo que se está apelando es, en verdad, un aspecto de las prácticas compartidas de nuestra comunidad social, intelectual o moral. Quizás un aspecto particularmente profundo, o que es un rasgo profundo pero de todos modos individual de nuestras respuestas personales. En ambos casos la pretensión de autoridad universal incondicional resultaría infundada. Como dije, estas críticas pueden ser ofrecidas en un marco racionalista. Así, estaríamos simplemente señalando que esta justificación particular, supuestamente racional, de una conclusión, de hecho no funciona. Pero asumiendo que dichas justificaciones son ciertamente posibles, lo mismo se aplica cuando el blanco se amplía gradualmente. Incluso alguien que duda acerca de la pretensión de racionalidad en todo un área del pensamiento puede continuar asignándole validez de manera más general y puede incluso basarse en ella en el curso de su crítica. Pero quiero también discutir el problema planteado por el tipo de ataque más vasto, por la posición según la cual no puede encontrarse en nosotros ninguna facultad de aplicación y validez de tamaña universalidad para evaluar y sustentar nuestros juicios. Voy a sostener que aunque es ciertamente posible en muchos casos desacreditar ilusiones a la objetividad de la razón, mostrando que sus verdaderas fuentes residen en otra parte, en deseos, prejuicios, hábitos contingentes y locales, presupuestos no examinados, convenciones sociales o lingüísticas, reacciones humanas involuntarias, etc., interpretaciones de este tipo de perspectiva o parroquiales, tarde o temprano se agotarán inevitablemente. Sea que cuestionemos las credenciales en términos de racionalidad de un juicio particular o de todo un ámbito de discurso,
Debemos basarnos en cierto nivel en juicios y métodos de argumentación que creemos que no se encuentran sometidos al mismo cuestionamiento. Los que ejemplifican, aun cuando fallen, algo más fundamental y los que pueden corregirse solo por procedimientos adicionales del mismo tipo. Sin embargo, es oscuro cómo es esto posible. Tanto la existencia como la no existencia de la razón presentan problemas de inteligibilidad. Para ser racionales, tenemos que ser responsables de nuestros pensamientos, y negar que ellos sean simplemente expresiones de nuestro punto de vista. La dificultad reside en formar una concepción de nosotros mismos que le dé sentido a esta exigencia. Capítulo 5. Ciencia. Apartado 1. La razón es algo más que la lógica y la matemática. El subjetivismo respecto de la lógica es directamente autocontradictorio. El subjetivismo respecto de otros tipos de razonamiento puede ser refutado solo mediante la demostración de que compite directamente con afirmaciones internas a ese razonamiento y que, en una confrontación equitativa, resulta derrotado. Con respecto a la ciencia, la historia o la ética, la resistencia a la visión externa proviene desde adentro de los ámbitos cuestionados, pero no porque ellos sean presupuestos por el mismo cuestionamiento como sucede en el caso de la lógica. Ciertamente, las formas más básicas y simples de razonamiento, en lógica y aritmética, plantean problemas filosóficos profundos, pero es imposible tomar en serio la idea de que ellas son simplemente manifestaciones de prácticas contingentes y locales. No podemos pensar en ellas como siendo menos que válidas universalmente, porque no solo podemos concebirlas como inválidas, sino porque no podemos concebir un ser capaz de entenderlas que no pudiera encontrarlas válidas de forma autoevidente. Nada nos permitirá atribuirle a alguien una desconfianza en el modus ponens, o en la proposición según la cual 2 más 2 es igual a 4. Sin embargo, la mayoría de las preguntas interesantes por las que nos dirigimos a la razón en busca de una respuesta son mucho más difíciles. No encontramos a las respuestas como autoevidentes o, si lo hacemos, reconocemos que la apariencia de certeza podría ser engañosa. Como he dicho, este reconocimiento es a menudo apropiado aun cuando estemos razonando sobre verdades necesarias. El conocimiento o creencia a priori no necesita ser certeros, a pesar de que disponen de mayores recursos para la certeza que el conocimiento a posteriori. Pero fuera de las matemáticas y la lógica, lo incierto es la regla. En la mayoría de los casos, el razonamiento no nos suministra pruebas, sino solo razones para creer que cierta conclusión es probable o para preferirla, de alguna manera, antes que a sus alternativas. Esto es verdad en la ciencia, en otras disciplinas empíricas y en la ética.
Las razones que sustentan una conclusión no excluyen usualmente la posibilidad de su falsedad, aun si son muy poderosas. Y a veces hay suficientes razones en apoyo de alternativas consistentes de manera tal que no tenemos la seguridad de que las conclusiones a las que tenemos que llegar estén realmente sustentadas por la preponderancia de ellas. Reconocemos que estas personas razonables pueden estar en desacuerdo, y a menudo podemos imaginarnos sacando una conclusión diferente de aquella a la que de hecho hemos llegado. A menudo el razonamiento en sentido estricto no respalda nuestras conclusiones directamente, sino que nos da una justificación para confiar o desconfiar de juicios e intuiciones más específicos que se nos ocurren naturalmente o como resultado de la experiencia. Sin embargo, en esos casos creemos que lo que estamos pensando tiene una respuesta que no es relativa o subjetiva, y que nuestros procedimientos de razonamiento intentan, faliblemente, captar las razones que influyen en esa respuesta en una u otra dirección. Es este tipo de apelación a la razón el más vulnerable a los diagnósticos alternativos y a las acusaciones de autoengaño y falsa universalización. Tales acusaciones son a veces verdaderas, y tomar conciencia respecto de esa posibilidad debería atemperar nuestra confianza, la que, en cualquier caso, debiera ser modesta, dada la franca posibilidad de errores en el razonamiento y las limitaciones en la información disponible. Pero esas acusaciones no son inevitablemente ciertas, y el problema es presentar una descripción del proceso que lo explique. ¿Cómo es que el razonamiento lógico, empírico o práctico, que no es indiscutible, podemos sin embargo pretender estar utilizando, en una versión posiblemente incompleta o errónea, métodos cuya validez ideal es universal y no relativa respecto de algo más contingente en particular acerca de nosotros o de nuestra comunidad? En este tipo de pensamiento, la búsqueda de lo universal es en sí un principio regulativo. Esto se hace explícito en la concepción kantiana del razonamiento moral. Pero también es verdad en otros ámbitos, ya que ponemos a prueba nuestras razones, en parte, preguntando si ellas son aplicaciones de principios generalmente válidos, buscando contraejemplos y utilizando casos reales e imaginarios en el proceso. Esto, como mínimo, es verdad. A menos que pensemos que cualquiera debería extraer la misma conclusión de las mismas premisas, no podemos considerar que la conclusión está justificada por la razón. Las razones son por definición generales y siempre apuntamos a extender su generalidad. Entonces, parte de la cuestión es si un compromiso con este método es en sí mismo algo de lo que no podemos ubicarnos fuera. Como forma de evaluación final de nuestras creencias, incluyendo las creencias respecto de lo que es y lo que no es una legítima materia de razonamiento, y las creencias respecto de los límites entre lo universal y lo no universal. El procedimiento comienza con la simple concepción de una realidad objetiva, dentro de la cual se encuentran incluidos puntos de vista más subjetivos, incluyendo el nuestro, al menos como una posibilidad. Esto es inexorable. Mientras que completarlo es extremadamente difícil y en algunos aspectos resulta imposible hacerlo, el procedimiento nos lleva a buscar algunos métodos que no son válidos de manera local, ya que esa es la única forma de someter nuestros puntos de partida personales a cualquier tipo de test para determinar justamente cuán subjetivos son. Además, y más riesgosamente, proseguimos tomándonos a nosotros y a nuestras experiencias como muestras de un mundo que esperamos encontrar en algún nivel, como siendo igual en todas partes, tanto en el tiempo como en el espacio. De manera tal que el orden que descubrimos al intentar explicar lo que observamos
se refiera a algo más amplio. No hay nada especial acerca de nosotros. En otras palabras, cada uno de nosotros es solo una parte del universo. Una vindicación de este tipo de razón requeriría que hiciéramos creíble que la búsqueda de un orden y algunos de los métodos para identificar tal orden sobrevivirán ante cada intento de interpretarlos como meramente subjetivos, ya que todas esas interpretaciones son derrotadas por los juicios de primer nivel cuya autoridad están intentando socavar. Eso sería estructuralmente análogo a la situación que se da en la lógica, pero sin el mismo tipo de necesidad respecto de los resultados. Esta tesis extremadamente general es, hasta aquí, compatible con la posición según la cual la base racional que no puede ser explicada es muy pequeña. Tal vez solo limitada a la lógica, y el resto puede ser entendido como un rasgo de algún tipo de punto de vista más particular. Es también compatible con la posición según la cual la razón tiene un rol fundamental en la lógica, las matemáticas y la ciencia empírica, pero que todos los ejemplos aparentes de razón práctica o ética son mejor entendidos como manifestaciones de disposiciones psicológicas específicas. Conclusiones definitivas sobre estas cuestiones dependen de una investigación más sustantiva respecto de sí en cada ámbito. ¿Tiene sentido la búsqueda de lo universal y, si lo tuviera, si es razonable creer que nuestros inciertos esfuerzos concretos en esa dirección son el reflejo de algo que podría ser perfeccionado aún más? En este capítulo discutiré el razonamiento fáctico y el científico, pero solo en los términos más generales. El título del capítulo, así como el del anterior, podría ser ligeramente engañoso. No tengo nada que decir sobre las teorías formales de la inducción y la confirmación, o sobre su relación con la práctica del pensamiento empírico y científico. Mi interés reside en ver de qué tipo de cosas estas teorías son teorías. Apartado 2. La confianza en la razón puede coexistir con dudas muy sustanciales sobre sus resultados, y aún con un escepticismo radical. De hecho, el escepticismo epistemológico tradicional depende de la objetividad de la razón. Es siempre el resultado de llegar a la conclusión de que varias posibilidades alternativas incompatibles entre sí son todas igualmente compatibles con nuestra situación epistémica real, y de que es imposible, en consecuencia, decidir entre ellas sobre bases racionales. Por consiguiente, el escepticismo radical tiene que confiar en algunos pensamientos que no son puestos en duda y cuyo contenido objetivo se asume. Pero lo mismo debe suceder con formas menos radicales de incertidumbre, con la confianza ordinaria, limitada, que tenemos en la mayoría de las propias creencias, incluyendo la creencia condicionada en las teorías científicas que son aceptadas, por el momento, como las mejores, aun cuando sabemos que serán superadas. El razonamiento que sustenta tales creencias debe ser en algún nivel también incondicional, porque si no, no podría mostrarnos lo que podría ser objetivamente cierto. El propósito general de tal razonamiento es darle sentido al mundo en el que nos encontramos y a cómo éste se nos manifiesta a nosotros y a los demás. Procedemos generando, comparando y ordenando jerárquicamente las versiones posibles,
y estas comparaciones son la ausencia del proceso. Pero partimos de la idea de que el mundo es de alguna forma, y esto, creo, es una idea que no tiene ninguna alternativa inteligible y que no puede estar subordinada o ser derivada de ninguna otra cosa. Mi objetivo es argumentar que ni siquiera un subjetivista puede escapar o elevarse por encima de esta idea. Así, aun si él deseara ofrecer un análisis de ella en términos subjetivos o relativos a una comunidad, su propuesta tendrá que ser entendida como una explicación de cómo el mundo es y, por lo tanto, como algo inconsistente con explicaciones alternativas con las que puede ser comparada en cuanto a su plausibilidad. No llegamos a la idea de cómo es el mundo desde las apariencias. Antes bien, comenzamos con esa idea, dado que las apariencias desde las cuales comenzamos son formas en las que el mundo aparenta ser. Luego de reflexionar y observar más, podemos decidir que algunas de ellas son meras apariencias, que el mundo, después de todo, no es de esa manera. Pero esto siempre representa una modificación de nuestra visión del mundo, basada en posibilidades y razones alternativas para evitar Pero esto siempre representa una modificación de nuestra visión del mundo, basada en posibilidades y razones alternativas para preferir algunas de ellas antes que otras. Lo que no podemos evitar es la idea de que hay algo que es cierto, aun cuando no sepamos qué. Las dudas acerca de la confiabilidad o la objetividad de nuestras percepciones y juicios tienen que basarse en revisiones de nuestra visión del mundo. No pueden evitarlas por completo. Comenzamos desde ciertas impresiones sobre cómo son las cosas. Dudamos sobre la objetividad de algunas de ellas a través de otros pensamientos, incluyendo pensamientos sobre nuestra propia naturaleza y nuestra interacción con el resto del mundo. Rechazamos algunas de las apariencias a favor de otras creencias sobre cómo son realmente las cosas. Todo ello, incluyendo las observaciones sobre nosotros mismos, está inmerso firmemente en un marco de pensamiento sobre el mundo que no está en primera persona. Pero ¿cómo es que esto genera métodos específicos en los que podemos sentir cierta confianza? Después de todo, el mero reconocimiento de una distinción entre la apariencia y la realidad no provee un método de descubrimiento de la realidad. El procedimiento real se caracteriza por un alto grado de inercia cognitiva, y ello implica que nuestra visión específica del mundo sea, en una medida considerable, la expresión de una perspectiva. Comenzamos con una visión natural del mundo y somos llevados a abandonarla al descubrir que, de una u otra forma, ella es inconsistente con nuestras observaciones. Esto genera una brecha que intentamos cubrir imaginando mundos alternativos posibles que, si existieran, serían más consistentes con lo que observamos. Los juicios de consistencia en sí mismos incluyen a la lógica, pero no pueden producir pruebas lógicas de la verdad de una descripción como esa, a menos que pueda demostrarse que esa es la única descripción consistente con las observaciones, lo que, dada la naturaleza fragmentaria de los datos, probablemente nunca suceda. Nuestra actitud ha de ser, así podría ser como son las cosas, dada la información disponible. El resto depende de si hay otros candidatos a servir como explicación y de haberlos, de cómo los comparemos.
La fuerza conductora detrás de todo razonamiento empírico es la búsqueda de orden. Esto puede adoptar formas muy sencillas, como cuando por las marcas de un perro llegó a la conclusión de que es el mismo que vi ayer. Pero conduce a niveles más y más elevados a medida que buscamos regularidades más amplias detrás de aquellas más específicas que inferimos de la observación. No siempre hallamos orden entre los fenómenos, pero su búsqueda es la única forma de extender nuestra visión del mundo y llenar las brechas entre los datos de la observación. A menudo, la búsqueda del orden puede conducir a la gente por mal camino, a veces tan radicalmente como en los casos de la astrología y otras supersticiones. Pero el remedio consiste en poner a prueba rigurosamente sistemas defectuosos en referencia al estándar de uniformidad en la naturaleza y no en abandonar dicho estándar. Creo que es posible entender la demanda de orden como una consecuencia directa de la idea de una realidad objetiva, independiente de observaciones y observadores particulares. Sus observaciones pueden ser diferentes, pero los eventos observados y las leyes que los gobiernan deben ser las mismas. Aún la idea de un único objeto observado en dos ocasiones por un mismo observador implica alguna forma de regularidad natural. Dos observadores requieren más regularidad, y la idea de un evento no observado pero similar implica todavía más. Y el proceso no se detiene allí. Una concepción cabalmente realista de las leyes naturales deberá intentar interpretarlas también en formas que sean independientes de cualesquiera punto de vista o perspectiva de observación particulares, ya que, de otra manera, serían meramente formas de sistematizar nuestras observaciones. Para que sean verdaderamente independientes de la mente, las leyes, y no solo los eventos que ellas gobiernan, deben ser libres de toda perspectiva y explicar por qué las cosas se muestran como lo hacen desde diferentes puntos de vista en el mundo. En la física moderna, esta idea obliga al desarrollo de las teorías mediante una exigencia de simetría, de acuerdo a la que el orden natural real deberá identificarse con aquello que es invariable desde los puntos de vista de todos los observadores, de modo tal que cualquiera sea su situación, todos pueden llegar a la misma descripción de la realidad común en la que están situados. Este requisito se aplica no solo a estados particulares de cosas, sino también a las leyes generales. Fue esta demanda de simetría o invariabilidad en la descripción de la naturaleza lo que condujo a Einstein primero a la teoría de la relatividad especial y luego a la general, y lo que parece haber jugado un rol fundamental en la formación de la teoría cuántica. La búsqueda de orden y de leyes de la naturaleza parece, desde mi perspectiva amateur, estar dirigida por la idea más abarcativa de que nuestras experiencias y observaciones locales y las regularidades que detectamos en ellas son manifestaciones de algo más, algo que nos incluye pero de lo cual ninguno de nosotros tiene una perspectiva privilegiada. Cada uno de nosotros tiene que pensar en sus experiencias como si éstas nos presentaran una muestra arbitraria o azarosa del universo. Hay dos acusaciones potenciales que el subjetivismo puede dirigir con respecto a este método. En primer lugar, la demanda de origen no puede, ella misma, ser justificada racionalmente ni se corresponde con una necesidad autoevidente. Como en los casos de la aritmética o la lógica, según una visión subjetivista,
El supuesto de la uniformidad de la naturaleza, de la cual dependen tanto la ciencia como el razonamiento empírico corriente, es simplemente la proyección de nuestra necesidad psicológica de algún tipo de visión del mundo, antes que una herramienta intrínsecamente confiable para llegar a la verdad independiente de la mente. En segundo lugar, aún la definición de qué constituye orden parece depender de nosotros, dado que significa que en algún nivel de la descripción, causas similares tendrán efectos similares en diferentes ocasiones y así sucesivamente. Pero la única medida de la que es la similitud de que disponemos consiste en lo que nosotros consideremos similar, ya sea por vía de percepción o de métodos técnicos de detención y medición. Si esto es así, el método consistente en llegar a conclusiones fácticas mediante el hallazgo de la mejor explicación o teoría general para describir los datos observados es doblemente subjetivo. Primero, en cuanto a su finalidad y luego en cuanto a lo que considera éxito. Creo que la única forma de resistir esta acusación es argumentar que si esos análisis filosóficos se toman seriamente como hipótesis, son en sí mismos desacreditados por los mismos estándares que pretenden cuestionar. Pero ¿podemos formular este tipo de argumentos sin presuponer lo que queremos demostrar? Creo que sí. Podemos, y que existe una diferencia interesante en este sentido entre el escepticismo epistemológico y el tipo de subjetivismo que quiero refutar. Cuando G. A. Moore rebate el escepticismo respecto del mundo externo sobre la base de que él tiene dos manos, él está presuponiendo lo que quiere demostrar. Porque si no hay objetos materiales, entonces él no tiene dos manos, y no ha hecho nada para refutar el argumento del escéptico, ya sea a favor de la posibilidad de que no existen objetos materiales o a favor de la imposibilidad de cualquier prueba contra su verdad. Una refutación no circular tendrá que hacerle frente al escepticismo en su camino hacia su conclusión. Por otra parte, al argumentar contra el subjetivismo, estamos tratando no con una propuesta acerca de meras posibilidades que no pueden excluirse, sino con una interpretación positiva de nuestros pensamientos. Para ganar aceptación, cualquier interpretación de este tipo debe sobrevivir a la competencia con otras afirmaciones, y eso incluye los pensamientos que están siendo interpretados, mientras que estos no hayan sido desplazados. Si el subjetivista no es exitoso en convencernos de que suspendamos el pensar en el contenido objetivo de esos pensamientos, ha fracasado, al igual que el escéptico ha fracasado si no nos hace dudar del hecho de que tenemos manos. Por ello, creo que la resistencia al subjetivismo puede provenir del mismo contenido de los pensamientos objetivos, sin que con eso, necesariamente, se presuponga lo que se quiere demostrar, siempre que confiemos en los pensamientos en sí mismos, antes que en afirmaciones de segundo nivel, según las cuales ellos deben ser interpretados objetivamente. El planteo subjetivista no es que no sabemos si nuestras creencias acerca del mundo son correctas, sino que es un error el interpretarlas como creencias sobre un mundo natural independiente de la mente. Más bien, deberían ser entendidas como rasgos generales de nuestra perspectiva, práctica lingüística o punto de vista. Mi idea es que esta es una descripción alternativa del mundo,
en la cual el elemento central es un conjunto de perspectivas humanas, y que está en competencia directa con los juicios objetivos que intenta desplazar. Simplemente el proponer esta interpretación no hace que esos juicios cambien automáticamente de carácter. Lo que, en cambio, produce es una confrontación entre dos hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis de que los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, versus la hipótesis de que el hecho de que se atraen unos a otros con una fuerza es una propiedad de los objetos solo en tanto ellos se muestran frente a nosotros o en nuestros juegos de lenguaje. Y así sucesivamente. Salvo que la primera hipótesis pueda ser dejada de lado sobre alguna otra base, sigue siendo considerablemente más plausible que la segunda. Las confrontaciones entre afirmaciones incondicionadas de primer nivel y reinterpretaciones relativizantes no derivan siempre necesariamente en la victoria de las primeras. Alguien que ha sido educado en la creencia de que está mal que las mujeres expongan sus pechos puede darse cuenta en un momento determinado de que esa es una convención de su cultura y no una verdad moral incondicionada. Por supuesto, él podría continuar insistiendo, luego de examinar las pruebas antropológicas, históricas y sociológicas, que está mal en sí mismo que las mujeres muestren sus pechos, y que las culturas que no reconocen ese hecho incurren en error. Pero no es probable que esta respuesta resista la confrontación, simplemente no tiene demasiado detrás suyo, sin, por ejemplo, una explicación religiosa respecto de por qué la exposición es algo incorrecto. Los juicios incondicionados acerca de la astronomía, en cambio, son parte de una descripción del mundo bastante robusta en comparación con la alternativa kantiana, salvo que, como pensó Kant, sea una descripción que puede ser descartada a priori. No hay razón para que aquellos juicios no sean sopesados en sí mismos contra la interpretación kantiana de los mismos. De la misma manera, ciertos juicios morales de primer nivel pueden, por su propio peso, resistir interpretaciones emotivistas. En cada caso, se nos presenta un conflicto entre dos concepciones del mundo y nuestra posición en él. Ambas concepciones son incompletas en varios sentidos. No hay una posición neutral desde la cual ellas puedan ser evaluadas, por lo que tienen que competir directamente entre sí. El resultado podría ser un empate, pero no presupone lo que se quiere demostrar si se considera a la credibilidad de primer nivel de una proposición que nos es familiar como una razón para rechazar una interpretación relativista o subjetivista de ella. Por supuesto, podríamos estar equivocados, pero tales errores son posibles en cualquier ámbito. Si dos testigos se contradicen mutuamente, cada uno sosteniendo que el otro está mintiendo, usted puede, sin embargo, llegar a la conclusión de que el primero está mintiendo sobre la base del testimonio del segundo. Aun si usted está equivocado, no habrá presupuesto lo que quería demostrar. No hay alternativa alguna a considerar las alternativas e intentar tomar una decisión. Apartado 3.
Uno de los atractivos de una interpretación subjetivista de los juicios empíricos ha sido siempre que ella haría imposible el escepticismo radical, porque el escepticismo depende de interpretar objetivamente el contenido de las afirmaciones empíricas, las científicas o las más ordinarias, y, después, de percibir una brecha lógica entre ellas y sus bases empíricas. Un ejemplo reciente de subjetivismo, usualmente presentado como una forma de trascender la pasada de moda, distinción subjetivo-objetivo, es la visión conocida como realismo interno, según la cual nuestra descripción aparentemente objetiva del mundo debería ser entendida como esencialmente un producto creativo de nuestro lenguaje y punto de vista. Y la verdad de nuestras creencias debería ser entendida como su supervivencia, luego de un desarrollo idealizado de ese punto de vista. Sí, como ha afirmado Hilary Putnam, la verdad no es nada más que la aceptabilidad racional idealizada, y si aceptabilidad significa aceptabilidad para nosotros, entonces la brecha lógica entre el razonamiento y el mundo desaparece. Esta posición le agrega un condicionamiento a nuestras afirmaciones empíricas que creo que es inconsistente con su contenido. De la misma manera que el subjetivismo acerca de la lógica es inconsistente con su contenido. Más aún, la única manera de dar un sentido literal al condicionamiento es en términos de una concepción del mundo y de nuestro lugar en él, que no sea, ella misma, subjetiva, pero según la cual nuestro sistema completo de creencias sustantivas, en cambio, sí lo sea. Si queremos adoptar una visión del mundo que ubique a nuestros propios pensamientos en él y que responda también a la demanda a favor de un orden natural, tendrá que ser una visión sin tales condicionamientos, sujeta al mismo tipo de razonamiento acerca de cómo son las cosas que se aplica en otros ámbitos. Es decir, no una mera visión interna. El realismo interno fracasa ante su propio test de aceptabilidad racional. Aquello que de hecho consideramos racionalmente aceptable es una visión del mundo según la cual nosotros nos encontramos en él y llegamos a creencias sobre él que son confirmadas y refutadas por nuestras observaciones de lo que sucede. Aun si concluyésemos, tal como lo hacen algunos físicos respecto de la teoría cuántica, que la mejor descripción sistemática de lo que observamos no puede ser interpretada de manera realista, esa seguirá siendo una creencia sobre cómo es el mundo y punto, y no una creencia que sería correcto condicionar a través de una lectura internalista. La razón es utilizada para llegar a ella, y el razonamiento no es meramente un desarrollo de nuestro punto de vista, sino un pensamiento objetivo acerca de cómo son las cosas. Más precisamente, nuestro punto de vista. Lo que aceptamos sobre la base de la razón es un conjunto de creencias sobre cómo son realmente las cosas, conjuntamente con un amplio reconocimiento de que hay muchas cosas que no sabemos y tal vez muchas otras sobre las que jamás sabremos cómo son realmente. Aquí, al igual que en el caso de la lógica y la aritmética, no podemos salirnos de nuestros pensamientos acerca de qué es cierto y pensar en ellos meramente como la expresión de un punto de vista dentro del cual debe ubicarse su contenido. Su contenido, incluyendo la idea de una realidad independiente de la mente, se impone en ese tipo de imagen social o psicológica autoconsciente. Podríamos ponerlo en estos términos. No hay forma de determinar si una creencia es aceptable racionalmente, salvo pensando si ella es verdadera. Es decir, pensando sobre la información disponible y los argumentos y estando abiertos a considerar cualquier cosa que alguien introduzca como algo relevante.
Decir que su verdad es su aceptabilidad racional despoja de todo contenido, tanto a la noción de verdad como a la de aceptabilidad. La creencia de que el mundo es ordenado y de que nuestro sentido de lo que constituye el orden, qué propiedades son utilizables en la formulación de leyes e inferencias, es una indicación de cómo está organizado el mundo. Ha sido suficientemente confirmada en algunas áreas, en las que hemos descubierto que las hipótesis a las que somos conducidos, teorías sobre los inobservables y las leyes que los gobiernan, predicen observaciones que no son en sí mismas explicables por nuestra creencia en esas hipótesis. El hecho de que la observación está influida por la teoría me parece algo insignificante que de ninguna manera tiende a mostrar que el procedimiento de confirmación de las teorías mediante la observación sea circular o no objetivo. Podría requerirse alguna teoría acerca de los telescopios o de la fotografía para interpretar las fotografías astronómicas que muestran la desviación de los rayos de luz por el campo gravitacional del Sol. Pero la observación crucial, que las imágenes de las estrellas cercanas al Sol son desplazadas hacia afuera, no depende de la teoría que ella confirma, a saber, la teoría general de la relatividad. La posibilidad de una confirmación no circular es también, pienso, la respuesta a las que dudas sobre el rol de nuestro sentido natural de la similitud en la determinación de lo que cuenta para nosotros como regularidad o ley. La cuestión es que podemos rebajar una similitud o una clase a la condición de mera apariencia o de similitud para nosotros, solo si se demuestra que no está sistemáticamente conectada con otras regularidades observadas. Pero si algunas de las regularidades que observamos, incluyendo aquellas reveladas por mediaciones, resultan estar sistemáticamente correlacionadas con otras que surgen de diferentes tipos de observación o medición, entonces la hipótesis más plausible es que ellas no son el producto de nuestra perspectiva del mundo, sino más bien productos de la interacción sistemática del mundo con nosotros. La imagen científica del mundo físico ha reemplazado de esta forma la descripción más asociativa e influenciada por el significado. Característica de estadios más tempranos en el desarrollo de nuestra cultura. Como una forma de entender la naturaleza inanimada, este último método resulta ser circular, dado que las únicas teorías que es capaz de producir son o bien simples resúmenes de las apariencias, o bien sistemas ilusorios que dan lugar a apariencias que les corresponden. Sin embargo, debe reconocerse que la confirmación empírica del supuesto según el cual el mundo es ordenado y que ciertos fenómenos en particular pueden explicarse por leyes generales, tiene algo circular. Esto es así dado que cuando formulamos una ley de algún tipo sobre la base de nuestras observaciones y luego la confirmamos mediante la experimentación, la confirmación como la formulación original depende del juicio de que la mejor explicación sistemática de la relación entre las observaciones originales y los nuevos resultados experimentales es aquella que los relaciona sistemáticamente. O sea, una explicación de acuerdo con la cual esto no es un accidente. Alguien que dijera a cada momento que los resultados experimentales, aparentemente confirmadores de las leyes, son solo coincidencias, estaría loco, pero no estaría contradiciéndose a sí mismo. La idea de un mundo gobernado por leyes no es solo la idea de que hay un cierto sistema entre nuestras observaciones de hecho,
sino que este sistema puede ser explicado por un orden que gobierna las posibilidades, así como también las realidades, y que no es directamente observable. Necesitamos confiar en la misma idea general tanto para llegar a las hipótesis iniciales sobre este orden, como para determinar si las hipótesis han sido confirmadas o desmentidas. Pero realmente no hay otra alternativa. El intento de reinterpretar la visión de un mundo ordenado con una proyección de nuestras mentes fracasa debido a nuestra necesidad de situarnos a nosotros mismos en el mundo así ordenado. Al intentar darle sentido a esta relación, somos llevados inevitablemente a emplear el mismo tipo de razonamiento, basado en la búsqueda de un orden. Aun si decidimos que algunas de nuestras aprehensiones del orden son ilusiones o errores, eso sería así porque una teoría mejor, de acuerdo a los mismos estándares, puede explicarlas. En última instancia, lo único que podemos hacer es pensar acerca de cómo el mundo es, con inclusión de nosotros y de nuestra relación con el resto de él. Y la única forma de hacerlo es colocando nuestra propia experiencia en un contexto más amplio que el sugerido por el tipo usual de razonamiento empírico. Ciertamente, no es una verdad necesaria que el mundo está sometido a un orden, y mucho menos que podamos comprender ese orden. Aspectos sustanciales de la realidad podrían no someterse nunca a este tipo de acceso intelectual. Pero cualquier cosa que podamos conocer debe al menos relacionarse en una forma ordenada con nosotros. Y está demostrado que una cantidad impresionante de cosas está dentro de nuestro alcance, teniendo en cuenta hasta dónde han llegado nuestros logros. Resulta razonable que intentemos continuar. Apartado cuarto. El verdadero problema es cómo entender la inescapabilidad de la idea de realidad objetiva que nos fuerza a leer las interpretaciones relativistas o subjetivistas de nuestros pensamientos como explicaciones rivales del mundo, que están en competencia con la alternativa objetivista. Esto es, nos fuerza si se nos pide que dudemos acerca de la objetividad de nuestras particularidades nos fuerza si se nos pide que dudemos acerca de la objetividad de nuestras particulares concepciones en algún respecto, a considerar si una versión alternativa de la realidad, conocida o desconocida, tiene más posibilidades de ser verdadera. Una interpretación subjetivista de la razón se convierte, entonces, en nada más que otra hipótesis acerca del mundo y de nuestra relación con él. Y eso la vuelve, en última instancia, objeto de evaluación racional. De modo tal que el objetivo consiste en la evaluación racional de nuestras creencias. Se convierte en inevitable. El subjetivismo acerca de la razón humana se derrota a sí mismo, porque tiene que ser evaluado como una hipótesis sobre nuestra relación con el mundo. Esto no sería necesario si existiera como opción una concepción puramente dependiente de la perspectiva, o sea, una concepción en la cual las perspectivas no estuvieran situadas en absoluto en ninguna realidad objetiva.
Pero creo que pero creo que esta no es una opción. Básicamente, pienso que el cogito de Descartes es correcto. Es imposible pensar en uno mismo excepto como algo que existe en el mundo, por más que el mundo contenga muy pocas cosas más. Pero es necesario afirmar más que eso, para oponerse a la restricción al alcance de la razón propuesta por Kant. Kant reconoció que no podemos evitar pensar en nosotros mismos como parte de un mundo que existe independientemente, pero negó que la razón o la percepción nos dijera nada acerca de cómo es ese mundo en sí mismo, y ni siquiera sobre nosotros como parte de él. De hecho, según Kant, no podemos ni siquiera producir una concepción de cómo es el mundo en sí mismo, porque todo uso de nuestra capacidad para razonar, para hacer teorías sobre la realidad objetiva y para descubrir la mejor explicación de las apariencias, está limitado a su aplicación al mundo fenoménico, es decir, a cómo las cosas se manifiestan frente a nosotros. Si bien no es estrictamente relativista, ya que cimenta la razón en una perspectiva que es universal para los seres humanos, esta es la forma más célebre del subjetivismo acerca de la razón en la historia de la filosofía. Si ella fuera legítima, impediría que se aplicaran a sí misma los métodos usuales de razonamiento sobre el mundo. Estaría exenta de las formas comunes de evaluación a través de las cuales evaluamos una propuesta acerca de cómo son las cosas. En consecuencia, es importante cuestionar esta posición privilegiada, dado que de alguna manera ejemplifica la inmunidad respecto de la evaluación objetiva implícita en todas las visiones subjetivistas. El idealismo trascendental kantiano no es una tesis sobre el mundo fenoménico, sino sobre la relación del mundo fenoménico con el mundo tal como es en sí mismo. Pero como dice que el razonamiento científico corriente es aplicable solo al mundo fenoménico, se exime a sí mismo de las condiciones usuales de la evaluación. La tesis del idealismo trascendental no es en sí misma uno de los juicios sintéticos a priori cuya validez se propone explicar, pero es, pese a todo, una afirmación a priori, basada en la convicción de que las cosas no podrían ser de otra manera. Es decir, la convicción de que es inconcebible que podamos ser capaces de utilizar la información empírica para desentrañar cómo son las cosas en sí mismas. Ahora bien, si esto fuera realmente inconcebible o autocontradictorio, ese sería el final de esta historia. Como dice Kant, esto implica que si se supone que las propiedades espaciales pertenecen a las cosas en sí mismas, el idealismo de Berkeley es inevitable. Pero hay algo sospechoso en insistir en que tenemos la mera idea de nuestra ubicación en un mundo independiente de la mente, al tiempo que se niega la posibilidad lógica de algo más. Creo que una vez que admitimos esta mera idea, no podemos excluir la posibilidad de formular hipótesis acerca de ese mundo. Entonces se torna necesario interpretar al propio idealismo trascendental como una de esas hipótesis, como la hipótesis según la cual no sabemos absolutamente nada de aquellas relaciones entre nosotros y el mundo que son responsables de las apariencias.
No veo cómo esta propuesta puede ser entendida de forma tal que no la coloque en competencia con visiones más terrenales sobre nuestro lugar en el mundo y sobre nuestras relaciones con el resto de él. Visiones que están sustentadas por los métodos corrientes de evaluación y explicación racionales. La posición kantiana trata a esos métodos como un aspecto de las apariencias respecto de las cuales no existe ninguna explicación disponible para nosotros. Pero ¿por qué debería esa interpretación tener prioridad sobre una lectura más simple? Es verdad que las dos lecturas son mutuamente incompatibles, de manera tal que si la visión kantiana es correcta, no pueden utilizarse los métodos ordinarios de razonamiento para evaluarla. Por otro lado, si insistimos obstinadamente en intentar pensar acerca de cómo son realmente las cosas, entonces la visión kantiana se convierte simplemente en una hipótesis más, desprotegida frente a la evaluación y el rechazo racional. Creo que no se nos puede impedir que pensemos respecto de cómo son las cosas, sin condicionamientos. La admisión por parte de Kant de la mera idea del mundo noumenal es realmente un reconocimiento de este hecho. Sin ella, no podemos encontrarle un sentido al idealismo trascendental. Pero ese mero concepto no es suficiente para aplacar la demanda en favor de una concepción del mundo. Para aceptar el idealismo trascendental, tendríamos que dejar en absoluto de ver a nuestras formas corrientes de pensamiento como formas de pensamiento acerca del mundo. Y pienso que no podemos hacer eso. No se nos puede impedir que veamos al idealismo trascendental como una teoría minimalista de la realidad, lo que nos fuerza, en consecuencia, a considerar si es o no verdadera. Al pensar sobre esta pregunta, tenemos derecho a emplear las formas del razonamiento que la teoría pretende descalificar como modos de determinar cómo es realmente el mundo. Y no podemos evitar verlas precisamente en la forma en la que lo prohíbe la teoría. Hemos de preguntar si esta hipótesis es más plausible que sus alternativas, teniendo en cuenta los datos disponibles. En tanto es cierto que ella podría permanecer como una posibilidad escéptica, no decisivamente refutada, no habrá de triunfar automáticamente. Y esto significa, en efecto, que habrá de ser refutada, dado que se supone que no es una mera posibilidad, sino una certeza. Aquí, como en otros ámbitos, el razonamiento por derecho propio triunfa ante los esfuerzos por descubrirlo como subordinado a alguna otra cosa que le quita crédito a sus pretensiones. Su cabeza se levanta para dictaminar acerca de la misma hipótesis diseñada para ponerla en su lugar. Reaparece inevitablemente porque cualquier hipótesis de este tipo introduce la pregunta: ¿qué razón tenemos para pensar que el mundo es realmente de esa manera? Las alternativas siempre tienen que competir con la posibilidad de que las cosas sean más o menos como aparentaban ser. Posibilidad que a menudo puede ser descartada, pero solo en base a razones que hagan menos creíble que la hagan menos creíble que alguna de las alternativas. Esto hace que sea muy difícil excluir la idea de un orden natural y la búsqueda asociada a esa idea de regularidades subyacentes a lo que observamos. Ante la propuesta según la cual el orden que parece que descubrimos es solo un marco que nosotros le imponemos a la experiencia, la réplica inevitable y poco estimulante es que eso no parece una explicación particularmente probable de los hechos observados, y que una descripción más plausible es, en buena medida, que el orden que encontramos en nuestra experiencia
es el producto de un orden que está más allí, E. Que el orden que encontramos en nuestra experiencia es el producto de un orden que está allí y que es independiente de nuestras mentes. Aplicada a cualquier aspecto real del orden natural, la interpretación kantiana parece muy extraña. Por ejemplo, el meticuloso sistema de las leyes químicas, resumido en la tabla periódica de los elementos, no es considerado en forma plausible como el resultado de los requerimientos dirigidos a la experiencia humana por las condiciones de posibilidad de que aquella experiencia tenga como objeto cosas existentes en el tiempo, ya sea sucesiva o simultáneamente. Este juicio adverso se basa, por supuesto, precisamente en el tipo de pensamiento acerca del orden natural que está siendo puesto en cuestión. Pero él es inevitable y, en consecuencia, no presupone lo que quiere demostrar en un sentido que hará de la afirmación algo vacuo. En un sentido que haría de la afirmación algo vacuo. La posición según la cual el razonamiento científico no nos informa nada acerca de la realidad es en sí misma una hipótesis sobre el mundo, y no puede, simplemente, hacer que nos detengamos en nuestro pensamiento. En la misma medida que ninguna teoría psicológica reduccionista acerca de las matemáticas o de la ética puede hacer que dejemos de pensar en la aritmética o en lo correcto y lo incorrecto. No existe un metanivel puro en el cual pueda desarrollarse este argumento. Las teorías de segundo nivel no pueden evitar competir con el contenido de aquello que están intentando reducir o desacreditar. Apartado quinto. Una vez que dejamos atrás la condición puramente animal y reflexionamos sobre nuestras impresiones, nos enfrentamos con dos posibilidades. O bien podemos decidir que ellas son correctas o, al menos, que vale la pena retenerlas, o bien podemos decidir que son en algunos sentidos erróneas y necesitan ser modificadas. Pero en cualquier caso podemos hacer esto solo desde una nueva concepción que desarrollemos del mundo en el cual estamos situados. No disponemos de la opción ininteligible de reflexionar sobre nuestra anterior concepción del mundo desde algún punto de vista que no incluya una concepción del mundo. El marco externo de cualquier visión de nosotros mismos, por más sofisticada y autoconsciente que sea, debe consistir en pensamientos no subjetivos adoptados en forma directa. Ninguna otra cosa que se encuentra disponible excepto un sinsentido absolutamente hueco, lo que sí se encuentra siempre disponible. Al situarnos a nosotros mismos en el mundo y considerar lo que podemos observar como una muestra del todo, podremos o no descubrir un orden que explique esta muestra en términos más universales. Es un signo importante de la objetividad de la concepción el hecho de que nuestra innegable sed intelectual de tal orden no garantice que él exista o que, de existir, podamos descubrirlo mediante la combinación de la percepción y el pensamiento. Pero cuando sí lo descubrimos, como ha ocurrido en varias ramas de las ciencias naturales, el planteo de que él ha sido impuesto por las condiciones de nuestra propia experiencia es absolutamente implausible, sin tener en cuenta el planteo mucho más implausible de que ha sido impuesto por el consenso.
Algo como eso puede suceder si la experiencia es abrumadoramente influida por un conjunto de categorías innatas o adquiridas. Pero cuando eso sucede, es un hecho acerca del mundo que puede ser investigado a través de un uso adicional de la observación y el pensamiento. Es un hecho acerca de la acusación de ciertas apariencias antes que una condición a priori de su posibilidad. En ausencia de razones para creer en la existencia de ese tipo de influencias incorrectas, el supuesto de que el orden que inferimos de nuestras observaciones es un orden del mundo real en el que estamos incluidos se convierte en natural. Está sujeto a un refinamiento con el fin abierto, a medida que descubrimos otras cosas y eliminamos distorsiones adicionales. Pero cualquiera sea la forma en la que asignemos las contribuciones respectivas del mundo externo y de nuestra propia perspectiva, el resultado es una concepción acerca de cómo el mundo es, nosotros incluidos. Este es otro ejemplo del fenómeno de la dominación. La dominación de las formas generales de razonamiento empírico sobre cualquier hipótesis específica, psicológica o aún metafísica, acerca de la explicación de tal razonamiento. Cualquiera sea el planteo, tenemos derecho a preguntar, en verdad, no podemos evitar preguntar, si él está apoyado por la información disponible, aun si la propuesta ha sido pensada especialmente para proveer una explicación desacreditadora de ciertos métodos de inferir conclusiones a partir de la información disponible. No puede quedar ella misma a partir de allí, exceptuada de la evaluación a través de esos métodos. Es totalmente posible que a veces un cuestionamiento de este tipo tenga éxito en destruir nuestra confianza en ciertos métodos de razonamiento, con el resultado de que esos métodos no tengan éxito en derrotar a la propuesta, aun cuando parezcan ordenar que se la rechace. Pero eso ocurriría solo si, al considerar la propuesta, se nos convence de su verdad a través de otros métodos de razonamiento que estamos constreñidos a utilizar, por su propio derecho, cuando nos enfrentamos con ese argumento y que nos provee algo nuevo en que creer. Creo que el idealismo trascendental de Kant no supera este test, porque cuando nos preguntamos contra su intención si sobre la base de todos los datos disponibles, el mismo es una visión creíble del mundo y de la naturaleza de nuestro conocimiento de él, vemos que nuestro impenitente razonamiento empírico y científico persiste con toda su fuerza y que no disminuye sus aspiraciones realistas frente a este cuestionamiento. Continúa ofreciéndonos buenas razones en apoyo de creencias que no son meramente sobre el mundo fenoménico, creencias cuyo contenido contradice en forma directa lo que Kant ha ofrecido como un análisis a priori de las limitaciones de la razón, y que frustran ese análisis si no pueden ser desplazadas racionalmente. No es fácil explicar el carácter lógico de esa oposición. Cada parte en la contienda está utilizando los métodos que están, precisamente, siendo cuestionados por la otra para refutar la objeción del rival. De modo que parecería que ninguna podría triunfar. Pero esto no se sigue de lo anterior. Enfrentados a un empate tan evidente, simplemente tenemos que continuar pensando en él y decidir cuál de las líneas de razonamiento es superior. La conclusión de la discusión se ha de encontrar solo en aquellos argumentos que no pueden ser resistidos. No debe notarse en el hecho de que ellos no pueden ser resistidos sino en su contenido. La afirmación de Kant de que el razonamiento empírico nos informa solo acerca del mundo fenoménico es increíble en términos empíricos, dada la información disponible. Y lo que es empíricamente increíble es increíble
y punto. Aquí, al igual que en otros ámbitos, un cuestionamiento a las aspiraciones universales de la razón debe proponer una alternativa que pueda ser el objeto de algo así como una creencia o, en cualquier caso, de aceptación. Y ninguna se encuentra disponible. No hay nada a lo que apelar, finalmente, cuando estamos ofreciendo una idea para que la gente asienta, excepto apelar a qué debería pensar en esa idea. Y pensar siempre conduce, al final, al razonamiento, el que, en sus límites más extremos, intenta ser universalmente válido y descubrir una verdad no relativa. Por más que intentemos, no hay a dónde escapar de las pretensiones de la razón humana. Si intentamos interpretarla de un modo más modesto, al llevar a cabo ese proyecto, nos veremos nosotros mismos inevitablemente condenados a desarrollar creencias de algún tipo acerca del mundo y nuestro lugar en él. Y eso solo puede hacerse ejercitando un pensamiento libre de toda atadura.